Bienvenido a polimiseria.com. Conversaciones, hoy una conversación que llegó espontáneo. Es la conversación llamado... Así es, Reni, una conversación importante. El tema es, creo en Dios, pero no le obedezco. Y esta es la situación de muchos y de muchas que creen, pero no obedecen. Muchos de estas personas que creen, pero no obedecen, creen que basta con creer para agradar a Dios. Pero resulta que lo más importante es obedecer a Dios, a Yeshua, porque aquí estamos hablando de Yeshua, del Mesías de Israel, el cual la Biblia lo declara Dios hecho carne, y lo declara también la iglesia, cada creyente, porque la iglesia del Dios vivo no se congrega en iglesias, porque ellos son la iglesia, ellos son templos del Dios vivo, en ellos mora y en ellas mora el Espíritu Santo. Entonces ese también es un tema muy importante, ¿dónde mora Dios? Pero no es el tema ahorita. Ahorita el tema es, creo, pero no obedezco. ¿Cómo tú has observado este fenómeno en muchos y muchas, que la iglesia apóstata tiene mucho que ver en esto, porque como en todo lo malo, ¿verdad? Porque hay ciertos versículos en la Biblia, por ejemplo en Primera de Juan, en Pablo, en todas partes, o por ejemplo ahorita me viene a la mente Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces eso sucede porque no entienden la Biblia y la toman literal. Ahí dice cree, y en otros versículos también está pues puesto de esa manera, que el que cree está salvo. Pero hay que entender que no es nada más creer, es obedecer. La verdadera fe, la que revela el Espíritu Santo, lleva necesariamente a la obediencia. Y si no lleva a la obediencia, es que no viene de Dios eso. Creo la cuestión grande aquí, la plataforma, la fundación es, ¿qué es la obediencia? La obediencia, porque yo veo esa obediencia que habla de la iglesia apóstata, es una obediencia aburrido. No hay poder, es hecho en obras y tiempo de estar, es como entregar de todo a algo que es falso, que no te da el poder de ver las cosas por revelación. Es nada una rutina y es un gasto de tiempo, y creo el ser humano que no entiende Dios, obediencia escritural de la Biblia y por revelación es yo entiendo, porque yo estaba allá aburrido. Me voy porque de una forma creo en Dios y quiero respetarlo, mas la forma de hacer esta es una rutina creada en una religión que me ponga cosas que realmente a fondo estoy haciendo como lip service. Sí, o sea, el verdadero respeto a Dios es obediencia. Y en cuanto a esto que dices de la obediencia según la presenta la iglesia apóstata, pues ahí se trata de una obediencia a los líderes, a la iglesia, a las normas, a las formas de cada iglesia. Ahí no es obediencia a Dios, así te la venden, así te la pintan, te hacen creer que estás obedeciendo a Dios, pero en el fondo estás obedeciendo a ellos. Ahora, entonces tendríamos que hablar de qué es obedecer a Dios. Y te pongo otra, el obedecer y por qué queremos, porque debería ser, si Dios es tan bueno, explica qué es la bonita de la obediencia, qué llega por esta. Bueno, la obediencia sin duda es una fuente de bendiciones tremendas, y lo primero que tenemos que decir es que la obediencia a Yeshua no es pesada ni gravosa, sino todo lo contrario, es un gran llevad mi yugo y llevad mi carga, que es ligera. Quizás en un principio la obediencia parece un poco difícil,
pero el Espíritu Santo nos ayuda. En un principio, cuando llegamos apenas a Yeshua, pues llegamos habituados al mal, y ahora empieza la nueva vida, la vida en Yeshua, que es vivir de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Y la obediencia a Dios produce un grande gozo y una grande alegría en el alma, pero además produce crecimiento espiritual, porque sin obediencia no podemos crecer. Y cuando hablo de crecer, estoy hablando de crecer en todo el fruto del Espíritu Santo, en poder, en autoridad espiritual, en poder espiritual y autoridad espiritual, para tener más fuerza sobre el enemigo, sobre Satanás, y sobre todo, crecer en amor, porque podemos crecer en autoridad sobre el enemigo, podemos crecer en todo lo que queramos, pero si a fin de cuentas no crecemos en amor, está medio sospechoso, porque Dios es amor, pero también Dios es justicia, su amor es justicia y su justicia es amor, y nunca debemos separar estos dos elementos que hacen el amor de Dios. Tiene más componentes, pero digamos que la justicia y el amor, bueno, para mí van de la mano, ¿no? Entonces, la obediencia a Dios es una gracia, es por gracia que vamos a obedecer, no es por ley, no tenemos una relación con Dios por ley, sino por gracia. En Primera de Juan está escrito que el amor no consiste en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y pues murió por nosotros. Entonces, aquí lo importante es ver que toda obediencia genuina y verdadera es por gracia, es un deleite, por lo tanto. Además, sin obediencia no podemos ser libres, porque Dios habla de eso, de que tenemos que ser libres. Entonces, si la iglesia apóstata, según su modelo de obediencia, pues sí, lo único que produce es náuseas, ¿no? O sea, ¿quién quiere obedecer de esa forma? Además, eso no es obedecer a Dios, te digo, ellos están obedeciendo a sus pastores, a sus curas, a sus sacerdotes, a sus papas, a sus clérigos. Eso no es obedecer a Dios, porque de hecho obedecer a Dios implica no obedecer a nadie más. No podemos obedecer a Dios y también a nuestros pastores, porque además la iglesia verdadera no tiene más que un pastor, y no le llama a nadie pastor ni a nadie rabino. Entonces, la obediencia a Ernie es muy grande, y es necesario que sepan que por nuestro bien. Es para totalmente nuestro bien. Es donde ahí hay una barrera que cuando yo escucho obedece, rebelde salga. El rebelde salga. Inmediata. Mas yo, el Dios que pintó la iglesia, esta imagen, no ayudó, porque era un engaño o una falsidad sutil, más suficiente para direccionar a la iglesia, no a Él. Y cuando vamos a Él, que Él está agradecido, Él está happy, está feliz. Como padre. Exacto. Como un padre se siente... Y maybe está mal por decir agradecido, mas yo siento que el agradecido es común. Hay algo mutuo, que cuando conectamos es uno. Es que yo siento, es un efecto que Dios siente. Ese agradecido para poder llegar, es agradecido ver que llega el Hijo. Dios es amor, y claro que se regocija y se deleita cuando le obedecemos. Quizás los agradecidos somos nosotros, ¿verdad? Pero esto en cuanto a la obediencia a Dios, que es lo que importa, pero tenemos que seguir hablando de el cuadro que presenta la iglesia apóstata acerca de la obediencia. Ahí te la pintan de esta manera: obedecer es dar diezmos, dar ofrendas, ir a la iglesia, ministrar, servir. Y bueno, sí. Obediencia no tiene nada que ver con diezmos y ofrendas, ya para empezar. Eso digamos que está en el 15º o 20º lugar, ¿me entiendes? Entonces, primero es dejar en claro que eso no es obedecer a Dios. Algunos dicen que los diezmos nos ayuda por nuestro bien a aprender no estar atado a todos nosotros. Sí, bueno, puede ser, en teoría suena muy bonito, pero en la práctica dar diezmos es la mejor manera de... Tenemos que ver qué está atrás. Dar diezmos es la mejor manera de autojustificarse, de querer comprar el favor divino,
Y además de creerse buenos y justos y obedientes, que es lo peor. Porque si eso fuera obedecer, pero Yeshua lo dijo en una sola sentencia, bueno, en una sola frase. El que quiera conocerme o ser mi discípulo, tener mi poder y que yo viva en él, mi Espíritu Santo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Así de sencillo. Ahora tendríamos que hablar qué significa eso, ¿verdad? ¿Qué significa tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo a él? Bueno, no acabaríamos de explicar eso, pero lo hemos dicho muchas veces aquí en nuestras conversaciones, que obedecer a Dios implica dejar de obedecer a nuestra criatura vieja. No podemos obedecer a Dios si todavía estamos obedeciendo a nuestra voluntad, es decir, a nuestra criatura vieja. Eso implicaría seguir obedeciendo a Satanás, porque el que obedece a su criatura vieja, el que obedece a sus sentimientos, el que consiente con su criatura vieja, está en el fondo obedeciendo a Satanás. Entonces, en primera instancia, para obedecer a Dios hay que dejar de obedecer a esa voluntad perversa que todos tenemos por causa del pecado. Así comenzamos a obedecer a Dios y presentar la obediencia como una fuente de poder, bendiciones. Además, la obediencia a Dios nos acerca a Dios, nos une más a Dios, nos pone más cercanos a Dios, y entre más cercanos a Dios estemos, pues claro, más perseguidos vamos a ser en este mundo, pero más autoridad y poder y capacidad de amor vamos a tener. Y a fin de cuentas, pues eso es el manjar, ¿no? El amor. Porque quienes aman en el amor de Yeshua, que es el único amor verdadero, todo otro amor es amor fingido, amor que a fin de cuentas no es amor, revisándolo bien no es, pues es con Yeshua. Y pues invitamos a las personas a que se acerquen a Dios y crean en Él y empiecen a obedecer, porque si creen en Él y no le obedecen, nunca van a salvarse. La pura fe, el puro creer, no lleva a nada. Muchos creen, pero no obedecen. Entonces, aguas, porque el diablo y la iglesia apóstata les hace creer que basta creer para salvarse. Y es absolutamente falso. No son los oidores los que serán justificados, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces, mucha gente cree que porque va el domingo a la iglesia y ya oyó 1 hora o 2 horas y ya alabaron, ya obedeció, más los diezmos. Están en un terrible engaño y en un peligro grande, porque no basta con creer. La verdadera fe entraña o lleva a la obediencia directo. O sea, es arrepentimiento, fe, obediencia. Es la consecuencia directa. Polemiseria.com